El gran salón de la finca Ashbourne estaba iluminado por docenas de candelabros de plata pulida que se reflejaban en retratos al óleo de antepasados que observaban todo con expresiones severas. Era Derbyshire, invierno de 1806, y el viento frío azotaba contra las altas ventanas mientras la élite local discutía la sucesión, las alianzas y la expansión territorial como si estuvieran hablando de cosechas. En el centro de la habitación, bajo el escudo de armas familiar tallado, Lord Henry Ashbourne estaba erguido, impecable en su oscuro abrigo de lana inglesa, con las manos entrelazadas a la espalda. Cuando su padre anunció, con voz firme, que el compromiso con Lady Eleanor Whitcomb se declararía oficialmente esa noche, Henry se quedó sin aliento. No por el compromiso anunciado, sino porque, en ese mismo momento, un carruaje salió discretamente de la finca, llevándose a Charlotte Reed, quien fue despedida antes del amanecer. Si esta historia ya te llega al corazón, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde la ves, porque algunas historias necesitan ser vividas hasta el final. Henry no se enteró del despido inmediatamente. Lo supo minutos antes del anuncio formal, cuando un sirviente anciano, pálido y vacilante, se acercó y murmuró que la señorita Reed había sido despedida por conducta incompatible con la dignidad de la casa. La frase resonó como una sentencia. Miró a su padre sentado a la cabecera de la larga mesa y comprendió que todo estaba decidido. No hubo escándalo público ni gritos, solo la silenciosa eficacia de un sistema que protege el nombre antes que a las personas. La biblioteca del segundo piso, donde durante 6 años se había permitido ser solo un hombre y no un título, estaba vacía. Las cartas estaban organizadas, los estantes inmaculados, pero ni rastro de ella. El secreto que creía controlar había sido desmantelado sin su presencia. En los pasillos de la mansión, los sirvientes evitaban el contacto visual. La palabra linaje parecía resonar en las paredes de madera oscura. Henry regresó al salón con el rostro rígido, sintiendo el peso de generaciones sobre sus hombros. Afuera, la escarcha cubría los jardines formales. Adentro, el destino estaba sellado con copas alzadas y sonrisas contenidas. Pensó en la última carta que había recibido de Charlotte esa mañana, escrita con letra firme a pesar de su temblor. No me avergüenzo de lo que fuimos, solo lamento que solo sirviera para paredes. La frase le quemó más que cualquier acusación pública y comprendió demasiado tarde que las paredes nunca protegen para siempre. 6 años antes de aquella fría noche, la biblioteca de Ashbourne no era solo una habitación tranquila, era el único espacio de la finca donde el tiempo parecía suspendido. Fue allí donde Henry conoció de verdad a Charlotte Reed. Tenía 24 años cuando regresó a la casa, donde su padre había sido administrador durante 3 décadas. No regresó como heredera de privilegios, sino como oficinista, encargada de organizar la correspondencia, los contratos de arrendamiento y los registros contables. Era eficiente, meticulosa, hablaba francés y leía latín con fluidez, habilidades poco comunes en alguien de su posición. Henry empezó a visitarla con el pretexto de revisar documentos. Al principio, las conversaciones eran formales. Luego se volvieron personales. Entre las altas estanterías y el constante olor a papel viejo, descubrió que ella tenía sus propias opiniones sobre política, industria y el futuro de Inglaterra. Y allí, por primera vez, alguien lo trató sin reverencia automática. Charlotte nunca confundió proximidad con promesa. Desde el principio, supo la diferencia entre el segundo piso y el gran salón. Sabía que un Ashbourne no se casaba con la hija de un fideicomisario. Aún así, cuando Henry empezó a quedarse más tiempo del necesario,
Cuando las conversaciones sobre contratos se convirtieron en confidencias sobre el miedo y la soledad, se permitió sentir. Él habló de la presión del Parlamento, de las expectativas de su padre, de la obligación de mantener estables a los más de 400 inquilinos que dependían de la propiedad. «A veces siento que ya nací endeudado», confesó una noche, apoyado en la mesa central. Charlotte solo respondió: «Entonces, no conviertas lo que sientes aquí en otra deuda». El romance no fue impulsivo, fue gradual, casi silencioso, y por eso mismo peligroso. Henry creía tener la situación bajo control. Se decía a sí mismo que solo necesitaba tiempo. Primero consolidaría su posición política, luego encontraría una manera discreta de resolver el problema social. Quizás una propiedad más pequeña para Charlotte, quizás un acuerdo respetable lejos de las miradas locales. Hablaba del momento oportuno, como si el futuro fuera una herramienta maleable. Charlotte escuchaba, a veces en silencio, a veces con una pregunta directa: ¿y si el momento nunca llega? Él siempre respondía con una confianza ensayada: «Cuidaré de ti». No se daba cuenta de que cuidar no es lo mismo que reconocer. Entre besos contenidos y promesas vagas pasaron los años. La relación se convirtió en una rutina íntima, protegida por la intimidad y la confianza de unos pocos empleados leales. Pero toda rutina secreta tiene fecha de caducidad. Cuando Charlotte notó los primeros signos de embarazo, no hubo desesperación inmediata, hubo silencio. Se sentó unos minutos en el pequeño escritorio de la biblioteca, con las manos apoyadas en su vientre aún imperceptible. Calculó fechas, recordó reuniones, confirmó lo inevitable. Esa noche llamó a Henry y le habló con una serenidad casi cruel. «Estoy esperando un hijo». Él palideció, pero no lo negó. Paseó por la habitación, sopesando las posibilidades como se calculan las pérdidas. «Tenemos que ser prudentes», dijo finalmente. Ella no pidió matrimonio, no exigió una ruptura inmediata con la familia. Pidió algo más simple y más difícil. «Antes de que otros se enteren, reconóceme. No permitas que me traten como un error». Su mirada vaciló, y en esa vacilación comenzó la ruina. La sociedad circundante no era ingenua. Derbyshire vivía bajo rígidos códigos de moralidad y apariencia. La familia Whitcomb, propietaria de tierras vecinas y aliada política estratégica, veía a Henry como una pieza clave para fortalecer su influencia en el condado. Lady Eleanor Whitcomb, educada en Bath y conocida por su impecable porte, era considerada una pareja natural para Ashbourne. Los rumores de reuniones nocturnas comenzaron a circular discretamente entre sirvientes y cocheros. Una carta anónima llegó a la residencia de los Whitcomb, informando de las frecuentes visitas de Henry a la biblioteca a horas inapropiadas. El padre de Henry, un hombre de reputación inquebrantable, no reaccionó con el escándalo, reaccionó con la investigación. Los sirvientes fueron interrogados por separado, los registros de tiempo analizados, los movimientos nocturnos observados con fría atención. Charlotte fue citada ante el patriarca una mañana gris. Llevaba un sencillo vestido azul oscuro y las manos entrelazadas para contener un temblor. La oficina olía a cuero y tabaco. El hombre no gritó, no acusó directamente, simplemente afirmó que la dignidad de la casa exigía acción inmediata. Su posición aquí se ha vuelto insostenible. Ella comprendió antes de que terminara la frase. No mencionó a Henry, no suplicó. Sabía que cualquier apelación sería interpretada como manipulación. Recibió 3 meses de salario y se le ordenó marcharse antes del amanecer para evitar más comentarios. Ningún escándalo formal, ningún registro público, solo un exilio silencioso. Al salir de la oficina, sintió no solo miedo, sino la brutal confirmación de que su amor nunca había pertenecido a esa casa.
Mientras tanto, Henry seguía participando en reuniones sobre la expansión agrícola y los contratos industriales vinculados al auge de la revolución industrial. Habló de productividad, de nuevos telares mecánicos en Manchester, de un aumento estimado del 12% en los ingresos anuales. Discutía cifras mientras Charlotte organizaba discretamente sus escasas pertenencias. Cuando finalmente se enteró de su despido, el carruaje ya cruzaba el camino embarrado hacia un pueblo lejano a más de 40 kilómetros. Corrió a la biblioteca vacía y tocó la mesa donde tantas veces había apoyado sus manos junto a las de ella. Sintió algo inaudito. No lo desafiaban enemigos externos, sino su propia demora. El sistema no necesitaba confrontarlo. Solo necesitaba actuar en el intervalo entre su amor y su valentía. Charlotte llegó al pueblo de Matlock exhausta, acogida por una viuda lejana que había accedido a alojarla por una módica tarifa. La casa era pequeña, con una chimenea débil y un techo irregular que dejaba entrar el viento por las grietas. No había sirvientes, ni escudos de armas, ni retratos de antepasados, solo silencio y las miradas curiosas de los vecinos. Su embarazo empezó a hacerse visible. Surgieron comentarios, primero susurrados, luego directos. Sin marido, preguntaban con fingida inocencia. Mantuvo una postura erguida, no reveló el nombre del padre, protegió a Henry incluso después de ser expulsada, pero cada noche, sola, hacía más evidente la brutal desigualdad. La aristocracia protege al hombre, exilia a la mujer. Familia Whitcomb aceleró sus planes de compromiso. Se redactaron las invitaciones. Se encargaron anillos de Londres por 85 libras, una suma considerable en 1900, aquel entonces, y se sugirieron fechas para el anuncio oficial. Enrique confrontó a su padre en su despacho, con voz temblorosa pero firme. Ella no está deshonrada. Yo soy el responsable. El patriarca respondió sin alzar la voz. Aún puedes corregir esto. Cásate como es debido y todo quedará en el olvido. La palabra corregir sonaba a amputación emocional. Si insistía en casarse con Carlota, podría ser desheredado. Perdería el apoyo parlamentario esencial para proyectos agrícolas que sustentaban a cientos de familias. No era solo una elección personal, era una decisión con impacto colectivo, y esa dimensión lo hacía todo más cruel. Henry empezó a comprender algo aterrador. Cualquier movimiento se interpretaría ahora como un escándalo. Si actuaba, parecería impulsivo e irresponsable. Si permanecía en silencio, sería cómplice de la injusticia. Caminó por los jardines formales calculando las consecuencias como si analizara contratos comerciales. Pero ningún cálculo podía disminuir su culpa. Por la noche releyó la carta de Charlotte hasta que casi rompió el papel. La frase «solo basta para las paredes» resonó más fuerte que los discursos políticos. Comprendió que el verdadero error no había sido amar fuera del aula. Había sido creer que podía posponer indefinidamente la verdad sin pagar un precio. Y el precio comenzaba a acumularse con un interés emocional que ninguna fortuna podría compensar. Los rumores finalmente llegaron a los Whitcomb de forma más directa. Lady Eleanor mantuvo una postura digna, pero exigió explicaciones. Henry respondió con evasivas cada vez menos convincentes. En el condado, comentarios discretos sobre una empleada imprudente circulaban en cenas y reuniones de la iglesia. Charlotte se había convertido en un relato conveniente, una mujer ambiciosa, seductora e imprudente. Nadie mencionaba el nombre de Henry en las mismas frases. La estructura social funcionaba con una eficiencia alarmante. Mientras tanto, en Matlock, Charlotte se enfrentaba a consultas médicas precarias y noches de dolor de espalda, manteniéndose con sus ahorros. Cada día fuera de la finca reforzaba la diferencia entre tener un título
y simplemente tener un recuerdo. La tensión alcanzó un nuevo nivel cuando Henry recibió la noticia de que Charlotte estaba siendo blanco de comentarios cada vez más agresivos en el pueblo. Un comerciante se había negado a venderla a crédito. Un vecino le había sugerido que buscara ayuda en Londres. Comprendió que su inacción no solo la había expuesto, sino que la había aislado por completo. Aún así, dudó. El anuncio oficial del compromiso estaba programado para una gran velada en el salón principal. La élite local estaría presente. Al aceptar dar un discurso, Henry sintió que se dirigía a un punto sin retorno, no porque no amara a Charlotte, sino porque finalmente comprendió que el amor requiere acción, no postergación. Y el momento de elegir se acercaba con brutal claridad. El gran salón se iluminó una vez más con calculada ostentación mientras Henry se posicionaba ante la élite de Derbyshire. Hombres con levitas oscuras, mujeres con vestidos de seda y discretas joyas esperaban el anuncio que consolidaría la alianza entre Ashbourne y Whitcomb. Lady Eleanor estaba de pie junto a él, su postura impecable, sus manos entrelazadas con una elegancia perfeccionada desde la infancia. El padre de Henry observaba desde la cabecera de la mesa, confiado en que todo saldría según lo planeado. Afuera, el frío era cortante. A kilómetros de distancia en Matlock, Charlotte entró en trabajo de parto prematuro, asistida solo por la viuda que la hospedaba y una partera local de recursos limitados. Dos realidades se desarrollaron en la misma noche, una celebrada, la otra invisible. Henry comenzó su discurso con voz firme, hablando de honor, continuidad y responsabilidad. Cada palabra parecía ensayada durante generaciones. Pero, al pronunciar de nuevo la palabra honor, sintió que había perdido su significado. Imaginó a Charlotte sola, con el rostro desfigurado por el dolor, sin un nombre que protegiera a su hijo. Pensó en el sistema que lo mantenía allí, erguido, protegido, mientras ella soportaba las consecuencias. El silencio en la sala se hizo más denso cuando se interrumpió. Respiró hondo, miró directamente a su padre y dijo, con una claridad que resonó en las paredes revestidas de madera: «No puedo comprometerme con esto mientras se cometa una injusticia bajo mi silencio». Surgieron murmullos como el viento soplando entre las hojas secas. Lady Eleanor palideció. Su padre se levantó lentamente. La incredulidad se convirtió en furia contenida. Henry continuó, sin revelar detalles escandalosos, pero asumiendo una responsabilidad inequívoca. «Hay una mujer que ha sido expulsada de esta casa por mi cobardía. No puedo hablar de honor mientras la deje sola con lo mío». La conmoción fue total. Algunos invitados apartaron la mirada. Otros observaron con un interés casi cruel. El patriarca declaró delante de todos que tal actitud hacía a Henry indigno de la sucesión. La palabra desheredado fue pronunciada con frialdad administrativa, como si anunciara un cambio contable. En ese momento, el heredero del condado cayó públicamente, no por escándalo, sino por decisión propia. ¿Estás disfrutando esta historia? Deja me gusta y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. Sin esperar aplausos ni comprensión, Henry abandonó el salón bajo el peso de miradas que mezclaban desaprobación e incredulidad. Montó en su caballo esa misma noche, cruzando caminos oscuros hacia Matlock. Cuando llegó, el frágil llanto de un recién nacido resonó por la pequeña casa. Charlotte estaba exhausta, pálida, pero viva. El bebé, envuelto en un simple paño, respiraba con dificultad. Al verlo no sonrió. Su mirada era firme, marcada no solo por el dolor del parto, sino por el recuerdo de la expulsión. «Ahora lo has perdido todo», dijo en voz baja. Ya lo había perdido antes. La frase no era una acusación teatral, era la constatación de un hecho, y redefinió por completo el significado de su sacrificio.
Los días siguientes estuvieron desprovistos de música, celebraciones y reconciliaciones dramáticas. Henry permaneció en Matlock, alquilando discretamente una pequeña casa cercana por 18 libras al año, una suma modesta en comparación con los cientos que manejaba en Ashburn. Vendió algunas de sus inversiones personales para asegurar la atención médica adecuada para su hijo, que nació frágil, pesando menos de 3 kilos y con dificultades para respirar en sus primeras semanas. Charlotte se recuperó lentamente, pero mantuvo una distancia emocional que ninguna declaración impulsiva pudo salvar. No intentó justificar la demora, no habló de heroísmo, simplemente se preocupó. Aprendió a encender correctamente la chimenea, a esterilizar paños, a sostener a su hijo sin miedo. Por primera vez, su identidad no estaba precedida por Lord, era simplemente Henry, y eso lo dolía y lo liberaba al mismo tiempo. La boda se celebró 3 meses después en una pequeña iglesia de piedra del pueblo, con menos de 10 personas presentes. No hubo bendición aristocrática, ni anillos pedidos desde Londres, ni discursos sobre el linaje. El sacerdote conocía la historia en parte, pero no hizo preguntas. Charlotte llevaba un sencillo vestido color crema, arreglado por ella misma. Henry llevaba un traje sobrio, sin insignias familiares. Cuando dijo, «Sí, quiero», no hubo aplausos, solo el discreto sonido de la lluvia golpeando las ventanas. No fue un gran acto de reparación. Fue un compromiso concreto. Sabía que no recuperaría la sucesión principal. Había recibido solo una pequeña parte de la herencia, suficiente para mantener una vida digna, pero lejos de la influencia política que antaño ejerció. El título permanecería en la familia, pero el verdadero heredero ahora vivía fuera de ella. La adaptación fue difícil. Henry tuvo que administrar sus finanzas con una cautela sin precedentes, recortando gastos e invirtiendo en pequeñas actividades agrícolas. Trabajó junto a inquilinos que antes solo lo veían como una figura distante. Descubrió que el respeto puede nacer de la constancia, no solo de la autoridad. Charlotte, por su parte, nunca regresó a la antigua propiedad, no por orgullo, sino por el recuerdo. No quería que su hijo creciera en los pasillos donde su existencia se había considerado incompatible. Aún amaba a Henry. Esto se veía en sus gestos silenciosos, en la forma en que organizaba la casa, en su preocupación por su salud. Pero la inocencia se había desvanecido. El amor había sobrevivido. La confianza, lentamente reconstruida, nunca volvería a ser ingenua. Años después, cuando la revolución industrial comenzó a alterar profundamente las estructuras sociales inglesas, el apellido Ashburn aún figuraba en los registros del condado. La finca conservaba riqueza e influencia, pero estaba dividida. El hijo de Henry creció educado al margen de la rigidez aristocrática, aprendiendo desde pequeño que los títulos no reemplazan el carácter. El sistema no se derrumbó. Siguió funcionando con la misma lógica de preservar las apariencias. Sin embargo, aquella noche de 1806 se expuso una fisura. Henry había perdido posición, pero había ganado conciencia. Charlotte había perdido protección, pero conservaba su dignidad. La mayor crueldad de las jerarquías no es prohibir el amor, sino permitir que exista solo mientras permanece invisible. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen Naciones Unidas. Tengo corazón si creo que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbete para leer malas historias sobre segundas oportunidades. Comenta. El amor no tiene precio si ustedes también pantalla en allá bondad humana.